Buenas noches. El día de hoy presentaremos nuestro trabajo de investigación, el cual es titulado Análisis comparativos de prácticas de enseñanza mediadas por herramientas tecnológicas. A continuación, les presentaré los estudiantes que desarrollaron esta investigación. Yuran Alejandra Mesa López, Luisa Fernanda Tirado Mosquera, Marcela Salazar Pachón, Sandra Patricia Mosquera, María Fernanda Alzate, Elizabeth Selemín Bocanegra, Karen Juliet Villarreaga, Luis Magid Rodríguez, Jair Andrés Mendoza, Jessica Tatiana Arias, Lucia Cristina Moreno, Sandra Patricia Castellanos, Joaninis Camargo y Juan Felipe Villanueva, y quien les habla, María Alejandra Beltrán Blanco. Iniciamos con el primer capítulo, Marco General de la Investigación. El contexto de la investigación. Durante el contexto de la investigación, se tiene en cuenta que la pandemia aceleró la apropiación de las TIC y la incorporación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, se evidenciaron desafíos significativos dentro de las instituciones educativas, como fue la infraestructura tecnológica, el acceso equitativo y también la formación y la capacitación de los docentes. Por lo tanto, juega un papel crucial el rol del docente como mediador y orientador de los procesos educativos a partir del uso de las herramientas tecnológicas, ya que la implementación de las TIC no solo implica incorporarlo, sino que el docente debe adaptarse e ir en una constante evolución para innovar en sus prácticas de enseñanza. Esta investigación se proyectó en ciertas instituciones de Colombia, donde básicamente la población es vulnerable, ¿sí? Ya que se encuentra estratos socioeconómicos bajos como uno y 2. Dentro de esta población encontramos las siguientes instituciones educativas que se encuentran localizadas tanto en centros urbanos como zonas rurales. Centros urbanos, Villavicencio, Manizales, Barranquilla, Cúcuta y Ibagué. Zonas rurales, Turbo, Antioquia, Puerto Gaitán, Meta, Bolívar, tenemos Margarita Bolívar, Fresno y Líbano en Tolima y Florida Blanca, Santander. Continuamos con los antecedentes de la investigación. Dentro de esos antecedentes tenemos cuatro antecedentes muy importantes: el antecedente internacional, los regionales, nacionales y locales. Inicialmente, con el antecedente internacional, fue desarrollado en España en el año 2022 por Área Moreira, donde tituló este estudio como la tecnología educativa en la enseñanza y el aprendizaje con las TIC. Este estudio llegó a la conclusión de que no solamente es incorporar las TIC, sino que se debe llevar una intencionalidad pedagógica, porque de otra manera no habrá efectividad dentro de esa incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como segundo antecedente, que es el regional, encontramos el antecedente que se desarrolló en Argentina, lo realizó Rodríguez en el año 2022, tituló este estudio como El uso de las tecnologías y la transformación pedagógica en los procesos de enseñanza en espacios híbridos en nivel primario. En este estudio, el investigador llegó como a la conclusión el describir las prácticas de enseñanza y, y cómo se adaptan a describir las prácticas de enseñanza con las TIC y cómo los docentes la adaptan a su quehacer educativo. Entonces, se evidenció de que la gran mayoría de los docentes están prácticamente condicionados dentro de sus prácticas de enseñanza llevar un modelo tradicional. Como antecedente nacional que se realizó en Popayán en el año 2020, Karen Refijo, desarrolló una investigación que lleva por título Prácticas Pedagógicas Innovadoras mediadas por las TIC. Dentro de ese antecedente se tuvo en cuenta que los docentes sí llevan a cabo una apropiación efectiva del uso de las herramientas tecnológicas, pero es fundamental que puedan actualizarse dentro dentro de su proceso de enseñanza y que sea de acuerdo a la actualización de las herramientas que existen dentro del plano educativo.
También, finalmente, está un antecedente local que fue desarrollado en Bogotá en el año 2023. Es el impacto de las tecnologías de información en educación primaria, experiencias de de docentes en Bogotá. En este antecedente se tuvo en cuenta la percepción de los docentes y dentro de eso llegaron a la conclusión que los docentes que tenían mayor apropiación de el uso de las herramientas digitales eran los docentes o sea, que llevaban una diferencia de edad, ¿sí? Ya que los docentes con mayor edad se les dificultaba porque estaban condicionados a llevar su modelo tradicional. Continuamos con la descripción del problema. Dentro de la descripción del problema, este proyecto, pues, como lo mencioné anteriormente, se desarrolló en ciertas instituciones educativas de Colombia en educación básica y media. Entonces, dentro del contexto colombiano, enfrenta el desafío de integrar las tecnologías en las prácticas de enseñanza. La problemática central que se evidenció dentro de este proyecto de investigación al aplicarse es la falta de apropiación en el uso de las tecnologías y también la carencia de la formación y capacitación de los docentes para hacer el uso adecuado. Y continuamos con la pregunta problema que nos describe que cuáles son los sentidos, las características y transformaciones de las prácticas de enseñanza mediadas por las herramientas tecnológicas en docentes de educación básica y media. Continuamos con los objetivos de la presente investigación. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lucia Cristina Moreno. El objetivo general de esta investigación es analizar las prácticas de enseñanza mediadas por herramientas tecnológicas en docentes de educación básica y media en instituciones educativas colombianas. De aquí partimos con tres objetivos específicos. El primero es identificar los sentidos que los docentes le atribuyen al uso de las herramientas tecnológicas en sus prácticas pedagógicas. El objetivo número dos es caracterizar las estrategias pedagógicas que emergen a partir del uso de las TIC. Y por último, proponer criterios pedagógicos y didácticos para fortalecer los procesos de formación docente y diseño curricular contextualizado basados en las prácticas de mediación tecnológica en escenarios educativos y diversos en Colombia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de la justificación del estudio. Esta investigación pues es de vital importancia en la medida en que permite identificar las falencias en la apropiación y uso pedagógico de las tecnologías digitales por parte de los docentes, en donde en la mayoría de los casos no se observa una resignificación de las prácticas pedagógicas por parte de los mismos. Esta investigación es útil porque pues genera propuestas pedagógicas según el contexto de cada docente y su comunidad educativa. Esto con el fin de promover una integración de herramientas digitales en el aula que le permita a los docentes generar una apropiación de las herramientas tecnológicas de acuerdo a la disposición y a los recursos institucionales. Finalmente, la reflexión es pertinente ya que responde a un problema actual y concreto en cuanto a la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este, digamos que este tema ha cobrado bastante interés debido a las tendencias, a la revolución y a los cambios del sector educativo, en donde ya no solamente se busca llevar la educación basada en libros, en pizarras y en lectura. Eh, por último, hablaremos de la delimitación y las limitaciones de nuestra investigación. Esta investigación se centra únicamente en las prácticas de enseñanza mediadas por herramientas tecnológicas, sin abordar otros factores pedagógicos como la evaluación, la gestión en el aula o las relaciones interpersonales. Nuestro estudio se delimita al análisis comparativo de las prácticas de enseñanza, enfocándose únicamente en las estrategias didácticas implementadas por los docentes en los niveles de educación básica, primaria y media. Dentro de esta investigación no se incluye el estudio de experiencias educativas de carácter informal, como por ejemplo los que no están escolarizados o niveles de superior universitario.
Tampoco se consideran aspectos técnicos como de las herramientas digitales. Las conclusiones de este estudio están orientadas a establecer patrones comunes, diferencias significativas y buenas prácticas en el empleo de la tecnología educativa dentro de los escenarios formales. En cuanto a las limitaciones, este proyecto tiene ciertas restricciones relacionadas a su alcance nacional, debido pues a algunos factores logísticos, algunos propósitos institucionales y condiciones de seguridad que pueden restringir el acceso a ciertas regiones. De igual manera, pues la muestra no es heterogénea, por lo cual digamos que las diferencias de economía y tecnología impiden generalizar los hallazgos y exige a los investigadores interpretarlos de manera más situada. De igual manera, una limitación en la participación voluntaria de los docentes, pues puede limitar la diversidad y profundidad de las experiencias analizadas. Esto implica que el trabajo pues pueda depender de algunos calendarios, dinámicas de las instituciones y las disponibilidades de algunos docentes participantes. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ahorita vamos a pasar a hablar un poco de los marcos de referencia de la investigación. Por favor, siguiente diapositiva. Bueno, en este apartado no solo estaremos presentando las categorías de análisis, sino que mostramos cómo estas emergen directamente del marco teórico de la investigación y hablar un poquito más conceptualmente de ellas. Es decir, que la interpretación de los datos. Como bien lo están siguiendo Amay, Suberman y Saldaña, las categorías no son arbitrarias, sino son construcciones teóricas que permiten identificar patrones y dar sentido a la información. En este caso, nuestras categorías se articulan principalmente con dos ejes teóricos: la mediación pedagógica y el uso de tecnologías en la educación. Primeramente tenemos como la primera categoría las prácticas de enseñanza, ¿sí? La categoría se fundamenta en la idea de que el quehacer docente es una construcción compleja, atravesada por saberes pedagógicos, disciplinares y contextuales. En este sentido, retomamos a Maurice Tardif, quien plantea que las prácticas docentes integran múltiples tipos de saber. Por eso analizamos cómo el uso cómo el uso de la tecnología se inserta dentro de esas prácticas docentes y cómo integran los múltiples tipos de saber. Como segunda categoría tenemos la mediación pedagógica. Se sustenta en una concepción del docente como mediador del aprendizaje, más que como un transmisor de contenidos. Desde Prieto y Gutiérrez, mediar implica construir sentido, generar interacción y facilitar procesos de comprensión. Por ello analizamos cómo el uso de las TIC está acompañado o no de procesos de orientación, retroalimentación y construcción de significado. La tercera categoría es herramientas tecnológicas, las TIC. La categoría se fundamenta en perspectivas como el conectivismo, propuesto por George Siemens, donde el aprendizaje se entiende como un proceso de conexión con redes de información. Es decir, que desde esta mirada las tecnologías no solo son instrumentos, sino nodos, por decirlo así, que amplían las posibilidades del aprendizaje. Por ello analizamos no solo el uso de las TIC, sino las condiciones en las que se integran en la práctica educativa. Y por último, analizamos los sentidos de los docentes. Finalmente, esta categoría se apoya en enfoques interpretativos de la acción social. Desde Max Weber, entendemos que las acciones están cargadas de significado para los sujetos. Y desde Jürgen Habermas, estos sentidos se construyen en interacción con otros. Por ello analizamos cómo los docentes interpretan el uso de las tecnologías, si ven como una oportunidad o como una obligación o como una dificultad. En conjunto, estas categorías permiten articular la teoría del análisis empírico, ya que no solo se describen la práctica docente, sino que interpretan desde marcos conceptuales que explican el sentido, la mediación y el uso de la tecnología.
Listo, podemos seguir con la siguiente diapositiva. Buenas noches. Los enfoques teóricos. Dentro de los enfoques teóricos, algunos de ellos son en los cuales se basó esta investigación, incluyen el conectivismo expuesto por George Siemens, el cual podemos definir como el aprendizaje es un proceso dinámico de construcción y conexión en redes digitales. El conocimiento no reside solo en la persona, sino en la conexión entre individuos, tecnologías y fuentes de información. Expone que las herramientas digitales no son solo recursos, sino extensiones cognitivas para gestionar el conocimiento en entornos cambiantes. Por otra parte, Jean Piaget es el estudiante, el protagonista, es el que construye los significados a través de la experiencia y donde las herramientas tecnológicas son un apoyo que facilita el acceso a la información y la manipulación de la misma. Con el constructivismo social expuesto por Vygotsky y Werner, la construcción social intersubjetiva del constructivismo es a través de la interacción entre el conocimiento que se adquiere a través de influencias interpersonales y la mediación cultural. Para estos autores, las herramientas tecnológicas juegan un rol más de mediación, de interacción entre estudiantes y la actividad conjunta. Siguiente diapositiva. Buenas noches para todos. Nuestra propuesta se fundamenta en la mediación pedagógica como una acción intencional y reflexiva. Siguiendo a Prieto y Gutiérrez, entendemos que medir no es solo intervenir, sino construir puentes entre el conocimiento y el sujeto para que el estudiante resigne su realidad. Se entiende que ya no es el docente el protagonista, sino que se convierte en un facilitador. Esta visión se expande con la teoría del conectivismo. Su principal exponente es George Siemens. Él manifiesta que en la era digital el aprendizaje ocurre al conectar nodos de información externos. El conocimiento ya no reside solo en la mente, sino en red. Y aprender implica reconocer patrones y mantener vínculos actualizados en entornos distribuidos. Referente a las prácticas de enseñanza y evolución tecnológica, esas prácticas de enseñanza Maurice Tardif las define como configuraciones complejas de saberes. Han sufrido una transformación irreversible pues, tras el suceso de la pandemia. Salazar afirma que las herramientas tecnológicas ya no son un complemento, sino que son pilares fundamentales. En este orden de ideas podemos eh, reconfigurar como las aulas y hablamos de una teoría tecnológica de vanguardia. En primera instancia tenemos la inteligencia artificial, que según Delgado y Luquín permite visibilizar procesos cognitivos en tiempo real para una personalización masiva. En segunda medida tenemos la gamificación, definida por Parente como el uso de mecánicas de juego para generar compromiso y cooperación a través de recursos como Kahoot o quizzes, por ejemplo. Y por último tenemos la realidad aumentada, que según Cobo y Moraver permite visualizar fenómenos abstractos, favoreciendo la inmersión y la retención. Finalmente, es imperativo reconocer que estas herramientas no son neutras. Siguiendo a Perrono y Bolívar, el sentido del uso tecnológico surge de la reflexión crítica del docente. No basta con dominar la técnica, debemos comprender cómo los sujetos resignifican estas herramientas. Y en síntesis, podemos decir que el reto del docente contemporáneo es transitar del qué y el cómo para el por qué y para qué, utilizando la configuración digital como una oportunidad para formar estudiantes críticos, autónomos y conectados con los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias. Buenas noches. Y finalmente, en cuanto al marco legal, esta investigación está sustentada en la normatividad colombiana que garantiza el derecho a la educación y a la vez promueve la incorporación de las TIC en los procesos educativos. Para ello, nosotros como primer lugar tenemos la Constitución de 1991 que establece la educación como un derecho fundamental asegurado al acceso en condiciones de calidad e igualdad. Tenemos también la Ley 115 de 1994 que define la educación en Colombia e incluye la tecnología como parte del proceso formativo. Además, encontramos la Ley 1341 de 2009
que regula el desarrollo de las TIC y promueve su uso especialmente en el sector educativo. Y finalmente, tenemos la Ley 2108 del 2021, que reconoce el acceso a Internet como un servicio público esencial, fortaleciendo la conectividad, ampliando oportunidades de aprendizaje. En conjunto, podemos decir que este marco legal que hemos trabajado respalda una educación inclusiva, equitativa y mediada por las tecnologías. ¿Esto qué hace? Nos demuestra que el uso de las TIC en educación no solo es una estrategia pedagógica, sino que también es una responsabilidad respaldada por la ley. Muy buenas noches. Hoy abordaremos el diseño metodológico. En este estudio, nuestra investigación se desarrolla desde el enfoque cualitativo, dado que permite comprender las experiencias, significados y los sentidos que los docentes atribuyen a sus prácticas. En este caso, al uso de las herramientas tecnológicas en la enseñanza. Se trabaja desde un paradigma hermenéutico interpretativo centrado en interpretar los discursos, acciones y decisiones pedagógicas de los docentes en sus contextos. Además, seguimos un enfoque inductivo para construir conceptos y teorías a partir de los datos recopilados mediante matrices de análisis documental, diarios de campo y entrevistas semiestructuradas. En el diseño, según Gadamer, la interpretación es un diálogo constante entre el investigador y lo que se está investigando, donde se construyen significados de manera conjunta. Adicionalmente, según Cole, el concepto de actividad conjunta se plantea que el uso de la tecnología no ocurre de forma asistida, sino en la interacción entre el docente y el estudiante. Por eso, entendemos que la tecnología es una herramienta mediada por el docente que cobra sentido dentro de la relación pedagógica, permitiendo identificar los aportes como sus limitaciones en la práctica educativa. La población seleccionada para llevar a cabo el proyecto de investigación comprende docentes de educación básica primaria, secundaria y media, de instituciones públicas y privadas ubicadas en zonas urbanas, rurales, periurbanas e intermedias, en ciudades como Manizales, Villavicencio, Barranquilla, Cúcuta e Ibagué, donde laboran actualmente los docentes investigadores. Fueron excluidos de este estudio profesores universitarios de educación inicial, educación para adultos, porque sus prácticas pedagógicas difieren de los objetivos de este estudio. Asimismo, no se consideran los docentes que laboran en instituciones educativas, que no laboran en este momento en instituciones educativas, aquellos que no emplean herramientas tecnológicas dentro de sus prácticas, quienes no dan el consentimiento informado o quienes no completaron los instrumentos de recolección de datos, ya que esto limita la validez ética y analítica de la investigación. Por último, quienes trabajan en contextos diferentes a las ciudades mencionadas anteriormente, porque se requiere que las condiciones institucionales sean homogéneas para llevar a cabo el análisis comparativo. Dentro de las instituciones educativas donde se realizó el proyecto de investigación, podemos mencionar en Barranquilla Atlántico las instituciones María Auxiliadora, Ciudad de la Metropolitana, San Miguel de Arcángel y La Luz. En Manizales Caldas, Santo Domingo Sabio, Fe y Alegría La Paz. En Villavicencio Meta, Colegio Liceo Mayor de Villavicencio. En Ibagué, Tolima, la institución educativa San Bernardo. En Puerto Gaitán Meta, Escuela Superior Luis Carlos Galán Sarmiento. En Ocaña, Norte de Santander, Colegio Cristiano Luz y Vida. San Andrés Santander, Colegio Fray José de las Casas Novas, Cúcuta Norte de Santander, Camilo Daza, y finalmente en Margarita Bolívar, Institución Educativa Guatacazú. Las categorías. Dentro de una investigación de tipo cualitativo, las categorías son una herramienta importante para organizar la información. En nuestro caso, en el proyecto, emergen 4 categorías. La primera son las prácticas de enseñanza, la mediación tecnológica, mediación pedagógica, el sentido de los docentes y las herramientas tecnológicas. En lo que tiene que ver con las prácticas de enseñanza es el uso que le dan los docentes a esas herramientas tecnológicas. La mediación pedagógica tiene que ver con el rol del docente y los aprendizajes del estudiante,
El sentido tiene que ver con las valoraciones personales que hace el docente a esas herramientas tecnológicas. Y por último, las herramientas tecnológicas tienen que ver con la alineación entre las políticas en relación con las TIC y esa integración que se hace con las prácticas educativas. Bueno, hablemos un poco de las técnicas. La técnica utilizada pues, fue la entrevistas semi-estructuradas. Esta técnica se aplicó individualmente a docentes con un tiempo aproximado de 45 minutos. Esta facilitó a que indaguemos las ideas, beneficios y dificultades en el uso de TIC, así como el modo en que el alumnado asume las clases en el aula. Su punto positivo fue la amplitud y el nivel de detalle en los datos obtenidos. Como limitante tenemos la influencia de la deseabilidad social y el tiempo. Como segunda técnica tenemos el seguimiento en el aula o la observación en el aula. Se llevó a cabo en distintos niveles con el fin de que anotemos los medios usados, vínculo en clase y el nivel de actuación del alumnado. Esta técnica ayuda a que cotejemos lo dicho en las entrevistas con lo que sucede en el aula. Su punto positivo es la visualización del contexto. Como dificultad tenemos la posible modificación de conducta ante la presencia de quien toma los apuntes. Y como última técnica tenemos las notas de campo, las cuales se hacen una vez finalizamos cada sesión en el aula, consignando hechos, ideas iniciales y vínculo con las sesiones del estudio. Aunque están sujetas a la subjetividad de quien investiga, nos da una visión situada y analítica. En conjunto, estas técnicas permiten que captemos no solo lo que el docente dice o explica, sino también lo que sucede en el aula y las ideas que nacen en el lapso de tiempo de la clase. Su uso combinado facilita un análisis más amplio y sólido de las actividades de los docentes, con apoyo de los medios digitales. Para garantizar la validez de los instrumentos, se realizó un juicio de expertos donde participaron dos especialistas, uno en el área de conocimiento y el otro en metodología de la investigación educativa. Los validadores fueron los doctores Miguel Enrique Barrero y Daniel Felipe Niño. Ellos revisaron los instrumentos para que estos fueran pertinentes y confiables y se aseguraron de que pudieran ser validados. Estos instrumentos fueron las entrevistas semiestructuradas, los diarios de campo y las matrices de análisis documental. En las fases y el cronograma, con los compañeros realizamos revisión y elaboración de antecedentes en abril del 2025, revisión de literatura en mayo del 2025 y construcción de marcos y diseño de instrumentos en junio del 2025. Validación y pilotaje en julio de 2025, donde se sometió a los magísteres Miguel Enrique Barrero y Daniel Felipe Niño y se hicieron los ajustes pertinentes. Asimismo, se hizo el pilotaje con una muestra de 13 participantes. Luego se pasó a la fase 5 en la aplicación de instrumentos y recolección de datos entre agosto y octubre de 2025. La fase 6 en organización y análisis de información entre octubre y diciembre de 2025. Y finalmente la elaboración del informe parcial y propuesta en diciembre de 2026. El proceso de organización, análisis y discusión de la información se dio básicamente a través de la transcripción transcripción literal de las entrevistas semiestructuradas, luego una sistematización de la información. Posteriormente se hizo una codificación axial, o sea, por categorías, las de la categoría de prácticas de enseñanza, sentidos que dan los docentes, las herramientas tecnológicas y la mediación pedagógica. Posteriormente se hizo una matriz de análisis para organizar toda la información. Y por último, se hizo un análisis comparativo de la información. Aspectos éticos. Aspectos éticos. Este estudio se lleva con base en los principios de autonomía, beneficencia y justicia, según Belmo, 1976-1979, pidiendo un aval a cada docente que se asume el estudio, explicando que su decisión es autónoma, sin obligación y con pleno conocimiento. A los docentes se les da una pequeña explicación sencilla
de los fines del estudio, su uso académico y las posibles ventajas y desventajas del mismo. A continuación encontramos hallazgos, resultados, discusión y conclusiones. En los hallazgos podemos encontrar, en esta diapositiva tenemos las tres principales de esta investigación, las cuales muestran el uso de las TIC si toman forma en la educación. Como por ejemplo, en primer lugar, se evidencia que las herramientas tecnológicas crean puentes con los estudiantes, mejorando la conexión con el docente, aumentando la motivación y promoviendo el aprendizaje. En segundo lugar, podemos encontrar mayor flexibilidad educativa, donde el docente deja de ser transmisor y pasa a ser un mediador, mientras que los estudiantes participan de forma más autónoma en su aprendizaje. Siendo así, y finalmente, identificando la motivación del docente. Este refleja que las clases sean un poco más dinámicas, los docentes más actualizados y con mayor compromiso en el proceso, y así los estudiantes pueden poner un poco mayor atención y aprender un poco más a medida que el docente va dando su enseñanza. ¿En qué podemos concluir? Que las TIC fortalecen la interacción, mejora la enseñanza y es un aprendizaje más significativo. Estrategias pedagógicas con las TIC. En cuanto a estas estrategias pedagógicas con TIC, se identificaron tres momentos claves. El primero, la planeación, donde se utilizan recursos digitales como presentaciones de herramientas, visualización que facilita la organización de la clase, como lo son PowerPoint, Prezi, Powtoon, etc. En segundo, la evaluación interactiva, mediante plataformas digitales que permiten medir el aprendizaje de forma más dinámica y participativa, como lo son Kahoot, Quiz, entre otros. En el tercero encontramos el apoyo de los estudiantes a través de guías dinámicas, en la cual ayuda a hacer entornos virtuales que fortalecen el aprendizaje en el aula. Digamos, cuando hay estudiantes que no asisten o por medio de herramientas como Google, Excel y otras que son muy importantes, se pueden enviar guías fuera del aula y con esto los estudiantes tienen una mayor facilidad de aprendizaje. Además, en el proceso de desarrollo de las etapas, inició con videos, recursos visuales, desarrollo de contenidos, actividades interactivas como juegos, finalmente la observación de resultados, teniendo esta una participación de clases más dinámicas, participativas y centradas en el estudiante, y así el docente tiene una mayor facilidad de que el estudiante aprenda y tenga una mejor interacción con el aula. Continúa. En la discusión y en los sentidos, podemos encontrar que en esta diapositiva se muestran dos ideas importantes que aparecen en la investigación: los aportes de la tecnología y las dificultades que existen cuando usa la educación. Primero aparece la convergencia teórica, que explica cómo la tecnología puede mejorar el aprendizaje, como por ejemplo, desde la idea de mediación dialógica, las TICs ayudan que el docente deje de ser solo quien transmite información y pase a ser mediador de guía de aprendizaje. También aparece el aprendizaje activo, donde los estudiantes participan más, investigan y construyen su propio conocimiento usando recursos digitales. Pero al mismo tiempo aparece la atención o problema. Uno de ellos es una brecha digital, porque aunque las tecnologías prometen mejor la educación, muchas instituciones no tienen buena conectividad de equipos suficientes o accesos a recursos tecnológicos, creando un problema en la cual la formación del docente, ya que realizan muchas capacitaciones, sin embargo enseñan solo las herramientas tecnológicas, pero no cómo usarlas de manera pedagógica en el aula. Teniendo así un resumen de la investigación que muestra que las tecnologías pueden transformar la enseñanza, pero su impacto como tal depende del contexto del docente en la cual integre sus clases. Atención significativas. En la atención significativas podemos encontrar en esta diapositiva que se muestra contrastes o tensiones que existen cuando intentan usar tecnologías en la educación. La investigación encontró varias situaciones que enfrentan entre sí. La primera es la promesa de la tecnología, que plantea que no puede transformar la educación, pero esta idea se enfrenta con una realidad estructurada, porque muchas escuelas pues no tienen la infraestructura, la conectividad o el tiempo suficiente para trabajar con estas, lo que se encontró que en los diarios de campo.
Otra tensión que se pueden encontrar es la competencia digital y las competencias pedagógicas. Muchos docentes saben manejar las herramientas tecnológicas, pero como se mencionaba anteriormente, pero pues no hay necesidad, no necesitan fortalecer cómo usarlas, sino que no hay como esas conexiones. También se identifica otra tensión que es la innovación y la práctica tradicional, ya que mientras algunos profesores intentan usar metodologías más activas como tecnología, otras siguen usando modelos tradicionales basados en memoria y transmisión de información. Pero así podemos encontrar también otra que es la autonomía estudiantil y el control de docentes, donde las TIC permiten que los docentes aprenden de forma más autónoma, pero al mismo tiempo el docente debe mantener orientación y acompañamiento en el proceso con el estudiante. Estas tensiones muestran que la integración de la tecnología en la educación no solo un proceso simple, sino que un cambio que requiere, como por ejemplo, la infraestructura, la formación del docente, nuevas formas de enseñar. Se dice que las tecnologías tienen un gran potencial, pero para transformar la educación hay que hacer un aprendizaje más activo. Para que esto realmente ocurra es necesario superar, digamos, dificultades que se habían mencionado anteriormente y de manera fortalecer la formación en los docentes, promoviendo el uso de pedagogías dentro del aula. Bueno, durante la realización de esta investigación, se pudo concluir que las prácticas de enseñanza basadas en tecnologías, ¿me están escuchando? Que las prácticas de enseñanza basadas en tecnología de la información y comunicación presentan una oportunidad significativa. ¿Para qué? Para transformar los procesos educativos, haciendo más dinámicos, inclusivos y pertinentes a las necesidades actuales de los estudiantes. A lo largo de este proyecto, se evidenció que la integración de las herramientas digitales no solo favorecen la motivación y participación de los estudiantes, sino que también favorecen el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo. Asimismo, el uso pedagógico de las TIC permite diversificar las herramientas didácticas, facilitando la atención de distintos estilos de aprendizaje y promueve competencias digitales tanto en estudiantes como en docentes. Sin embargo, también se pudieron identificar retos importantes que hacen parte de las recomendaciones. Siguiente, compañera. ¿Me pasas la siguiente, porfa? Bueno, como lo dije anteriormente, sin embargo, también se identificaron retos importantes que lo tomamos como recomendaciones, que son la necesidad de formación continua, el acceso equitativo a la tecnología y a la adecuada planificación de las actividades mediadas por recursos digitales. También podemos encontrar que se pueden crear comunidades de aprendizaje, diseñar lineamientos institucionales para el uso pedagógico. Le doy paso a nuestra compañera. Como limitaciones de la investigación, podemos destacar que existen problemas que están afectando el uso de la tecnología en la educación, como la falta de recursos, la poca formación de algunos docentes, las diferencias de acceso entre algunos estudiantes, y pues esto muestra que hay que mejorar las políticas educativas y que éstas pues sean más justas y sean sostenibles. También podemos encontrar que los resultados del estudio no se pueden aplicar a todos los contextos, ya que la muestra fue limitada y pues no es posible generalizar la muestra pues a nivel de Colombia. La información puede tener sesgos, ya que pues proviene principalmente de los mismos docentes, la cual pues hacer una crítica reflexiva pues puede ser un poco, traer un poco de inseguridad, traer suposiciones o tener dificultades pues para reconocer ciertos aspectos pues importantes a la hora de generar su práctica dentro del aula.
También otra limitación que podemos evidenciar es que no se tuvo en cuenta la opinión de otros entes educativos como padres de familia, como estudiantes, otros docentes, aparte de la institución, otros directivos también. Entonces, la comprensión del tema pues es un poco parcial, pues no tiene un punto de vista pues aparte. El tiempo del trabajo también fue un tiempo pues limitado, fue corto, se dificulta ver los cambios que hay dentro pues del aula en sus prácticas que tiene cada docente, cómo utilizan en sí la tecnología pues en su enseñanza en cada día. Como proyecciones, tenemos a partir de las limitaciones anteriores, proyecciones a futuro, cómo investigar más a fondo los problemas que afectan el uso de las tecnologías, como la falta de recursos y pues la formación docente, ¿para qué? Pues para que estas políticas educativas tengan pues una mejoría. Ampliar el estudio a contextos pues muchos más grandes, a otras regiones, pues para tener mejores resultados y que estos puedan ser aún más completos y poderlos comparar en diferentes realidades educativas pues a nivel nacional. Otra proyección puede ser analizar mejor la información recolectada, teniendo en cuenta las posibles sesgos que expresan pues, los docentes. Incluir también las opiniones de los directivos docentes, de los padres de familia, de los diferentes estudiantes también, para pues, tener una visión más completa sobre el proceso educativo que se está llevando a cabo. Y por último, realizar investigaciones con más tiempo de acompañamiento para que se permita tener una mejor observación en los cambios de las prácticas que tienen los docentes en el uso de las tecnologías.